Estoy con el padre Gustavo González Villanueva, que acaba de publicar un libro que a mi manera de ver es un libro sumamente interesante que debiera leerse en Guatemala ampliamente, porque el libro se llama La Utopía de Francisco Marroquín. Es un libro muy sólido, muy serio. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces yo quisiera, padre, que nos contara un poco el propósito y la idea general del libro. Yo tengo unas preguntas para hacerle después, pero por lo menos que nos dé esa introducción. Ya, ya. Pues en primer lugar quiero agradecerle que esta entrevista, pues, a la Universidad Marroquín y a usted también, ¿verdad? Pues, y luego, en cuanto al propósito del libro, le voy a decir que es un libro que es resultado quizá de más de 20 años de investigación, porque resulta que hace más o menos 20 años empecé a dar unas clases que se llamaban de cultura teológica. Y esa cultura teológica me planteó qué era lo que había ocurrido aquí en Guatemala a la llegada del cristianismo. Y entonces me encontré con que prácticamente había un vacío, si no encontraba algo que me lo relatara, y eso me obligó, y obligado también a mis mismos alumnos, a buscar documentos. Busquemos documentos y nos hacemos nosotros, a ver, averiguemos realmente qué pasó. Y en la medida en que fuimos avanzando, llegábamos a una conclusión, una parte penosa, porque decíamos, pero según esto parece como que en las escuelas, en los colegios de la universidad, no nos han contado la historia. Aquí nos han contado historias. Historias. Nos han contado historias, pero lamentablemente si no conocemos nuestra historia, pues parece, ¿verdad? Ya Cicerón decía, ¿no? Que la historia es la maestra de la vida. No sabe uno a dónde va, uno no sabe quién es. Eso yo sostengo realmente, padre. Si uno no conoce su mundo, yo lo diría en términos coloquial, uno no sabe dónde está parado si no conoce lo que pasó. Exacto, exacto, exacto. Entonces esto fue lo que me empujó, ¿verdad? Pues efectivamente decir, y por eso este libro de la utopía, bien yo considero que es, digamos, que forma parte de lo primero que publiqué, que es Los primeros cristianos de la audiencia de los confines. Esta publicación ahora va para la segunda edición, pero en la primera edición consta de 3 volúmenes, porque el primer volumen yo quería que fuera solo estudiar, investigar el momento preciso del encuentro del cristianismo con el politeísmo. ¿Qué pasó? El encuentro de los españoles con los nativos, con los indígenas. Aclaro, la palabra indígena yo la uso en el sentido estricto de la palabra originario de la tierra. No tiene ninguna carga despectiva. Indígenas somos todos, porque todos procedemos de alguna tierra. Lamentablemente, ¿verdad? Pues se le ha dado esa carga despectiva, pero no, yo la uso en su concepto correcto. Entonces quería ver, sorprender, digamos, ese momento. El segundo volumen, entonces ya me llevó a decir, bueno, muy bien, pero ahora cómo fue ese desarrollo, porque es tan opuesto lo uno con lo otro, que son dos culturas absolutamente distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se llevó a cabo? Entonces, eso me llevó a estudiar efectivamente ya el periodo de 1530, que es cuando llega Francisco Marroquín presentado por Alvarado, que Pedro de Alvarado lo presenta al cabildo para que lo acepte como párroco. No había ningún sacerdote de Guatemala. Juan Godínez, que había venido, era capellán militar. Entonces, cura párroco en el sentido jurídico del cura párroco no había. Y Zumárraga, el obispo Zumárraga de la Nueva España, a Francisco Marroquín le da efectivamente el cargo. Pero no solamente da el cargo de cura párroco, sino que además le da de juez eclesiástico y de protector de indios. Entonces, eran 3 cargos que ya inmediatamente diciendo, este hombre, ¿cómo puede llevar a cabo esto? Resulta, cura párroco, quiere decir que tiene que ver con la conciencia de un modo u otro de los que dependan de él. Juez eclesiástico tiene por lo tanto que ver con todo lo que se refiere a las órdenes religiosas. Él es sacerdote secular, otra mentalidad completamente distinta. Tiene que ver con las órdenes religiosas, ¿cómo se las va a ver? Y protector de los indios. Que no era poca cosa eso. Y protector de los indios, ¿qué significa? Que tiene que ver con los encomenderos. Y Pedro de Alvarado, que les ha presentado, es un encomendero de primera. Tiene Xochimilco, tiene Chiapas, tiene Honduras y ahora tiene Guatemala. Y resulta, además, que en el juicio de residencia que se le hace a Hernán Cortés, y que es simultáneo con el juicio a Pedro de Alvarado, resulta que Pedro de Alvarado
Los testigos dicen que es el alma de Cortés, Pedro de Alvarado. Y a la vez, Pedro de Alvarado es amigo íntimo de Francisco Marroquín. Indudablemente, dice, aquí nos encontramos con un mundo bastante complejo en las relaciones humanas. Bueno, yo creo que es muy complejo todo ese periodo inicial del contacto, ¿verdad? De las dos religiones o las dos civilizaciones, las dos culturas. Y tengo la impresión de que en general es mal contado, es un periodo sobre el que se pasa muy así. Exacto. Por encima. Esto que usted dice es lo siguiente, el primer impacto que yo tuve, ¿verdad? Que todavía, como quien dice, estoy dándole en la cabeza. ¿Qué oímos nosotros hablar? ¿Qué nos dice? Época colonial, arte colonial, ¿verdad? Todo, digamos, el estilo colonial. Jamás fuimos colonia. No, no era una colonia. Estas fueron siempre provincias de ultramar. Y el trato y los derechos correspondían exactamente como a una provincia vasca, provincia asturiana, provincia de Aragón, etc. Isabel la Católica, en su testamento, quiso añadir expresamente un codicilo para que constara ella como una cosa, digamos, efectivamente, que decía, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Entonces, cuando uno ve, para mí, Francisco Marroquín, digamos, como le digo, el tercer volumen, cuando ya llegué al 1541, se cerraba el segundo con la destrucción de la primera ciudad de Santiago de Guatemala, en Bulbuyá, Ciudad Vieja. Y luego entonces dije yo, ahí quería pararme porque yo esto, pero mis alumnos, verá que en ese momento ya tenía más alumnos, dijeron, no, pero mire, esto hay que concluirlo, ¿no? Yo me di cuenta también que constituía como un periodo de lo que en el lenguaje del CELAM se llama la evangelización fundante del primer periodo, ¿verdad? Que lo sitúan en diversos momentos, pero en mi opinión, en el caso nuestro, me refiero a Guatemala, o lo que era la audiencia de los confines, dije yo, esto se sitúa con la muerte de Francisco Marroquín, que es en el 1563. Eso me obligó a un tercer volumen, de 1541, traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala del valle de Bulbuyá al valle de Panchoy, ¿verdad? Y hasta la muerte de Francisco Marroquín. ¿Y qué materiales, qué elementos hay dentro de este libro? Este libro fue entonces, cuando yo me di cuenta, haciendo este estudio, descubrí la figura de Francisco Marroquín. En la casa de mis papás, siempre se le tuvo una gran devoción, una gran veneración a Francisco Marroquín. Hay un detalle de mi niñez que me quedó muy grabado. Cuando se celebró en 1943, se celebraba precisamente el traslado a la antigua, ¿verdad? Y entonces, cuando ya estaba el programa de los festejos, ¿verdad? De todo el traslado, de 1543, 1943, entonces hubo cabildo abierto. Mi papá acudió a aquel cabildo abierto, en el cual se dio a conocer todo el programa, de todos los festejos y todo lo demás, ¿verdad? Y pues yo era niño, pues en ese momento tenía yo 8 años. Solo recuerdo que mi papá, como a las 3 de la tarde regresó, pero todo apurado, toda la carrera, porque mi papá era un hombre sereno, tranquilo, ¿verdad? Pues, y me decía, no, pero es que no es posible, tenemos que hacer algo. Dije, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá uno de niño? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Dice, pero ¿cómo es posible? Dice, no, todo el programa general, y no han mencionado a Francisco Marroquín. Mi papá había cofundador de una sociedad digamos, de obreros y artesanos para cultivar especialmente la lectura. Y tenían su biblioteca, ¿verdad? Y se reunían pues para discutir cosas de cultura y todo lo demás. Y entonces mi papá en ese momento era presidente de esta sociedad. Entonces inmediatamente, ¿verdad? Pues allá se puso a redactar lo que después dije yo, bueno, será la invitación. Giró a esa misma tarde por mensajero, citar a los principales, se reunieron, miren, tenemos que hacer algo, ¿no? Y resulta que ya esa noche ya ni durmió, se sentó a escribir, ¿verdad? Después estaba un hombre notable, ¿verdad? Pues José García Bauer, ¿no? Que formaba parte también de esta sociedad. Y ya todavía era estudiante de Derecho, no había terminado la carrera, ¿verdad? Pero un hombre brillante, un orador de primera, ¿verdad? Pues poeta, ¿verdad? Tiene publicado pues, su libro que se llama Piedra y Espuma. Entonces, en cosa, digamos, diríamos, como de la noche a la mañana, tenían ellos escritos sobre Francisco Marroquín, y la famosa tipografía Smitia, que era la única tipografía que había en la antigua, se lanzó
a máquinas abiertas para imprimir, es decir, una revista, de tamaño revista, ¿no?, dedicada a Francisco Marroquín. De ahí surge entonces su interés ya por la figura. Exactamente, ¿verdad? Porque, ¿ves? Mi papá quedó diciendo, porque es que no es posible. Él no le pasaba que hubiera una celebración de aniversario del antiguo y que Francisco Marroquín no se nombraba. Y realmente eso me quedó, me decía, bueno, pero a la vez, ¿verdad?, sí yo me quedé, bueno, porque luego, no, sí, está San Juan del Obispo, íbamos ahí a visitarlo, y Francisco Marroquín, ¿verdad? Se notaba que era un hombre de muy buen gusto, pues, la capilla privada que tiene ahí, se nota. La iglesia, indudablemente uno ve esos retablos, sobre todo el retablo de la crucifixión, esa virgen adolescente sentada al pie de la cruz, que es única en la iconografía, con todo el cabello suelto, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Este hombre tiene que haber sido algo especial. Entonces siempre he estado diciendo, bueno, pero no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Cuando estudié en lo que le contaba antes, ¿no?, de los primeros cristianos de la Virgen de los Confines, tuve que hacer una pausa para dedicarme a Pedro de Alvarado. Entonces escribí el libro que el estudio sobre el testamento, y Pedro de Alvarado, el hombre y el mito, porque también Pedro de Alvarado se desconoce. Y luego cuando ya terminé, dije, no, muy bien, ya terminé. Pero Francisco Marroquín siguió, dije, sí, pero aquí no, decir, no cuánto medía y quién era y todo. Aquí lo que interesa es el pensamiento, ¿qué pensaba este hombre? Pero sí, pero ¿y esto dónde? Pero en unas citas había encontrado yo unas referencias, no sé si precisamente fue en Adrián Recinos o en algunos de esos historiadores, que hablaba de las cartas de Francisco Marroquín. Digo, cartas, entonces hay cartas, pero ¿dónde están? En ninguna parte. Tengo un amigo español, de filósofo, y le dije, mira, me pasa esto. Me dijo, bueno, pues mira, pues efectivamente eso no... Me puse en contacto con la editorial con la que trabajo, con la editorial Promesa. Entonces el editorial empezó a, bueno, pues vamos a ponerse en comunicación, a ver. Entonces se pusieron en comunicación con la Universidad de Navarra, y la Universidad de Navarra me mandó unas fotocopias de cartas de Francisco Marroquín. Pero mi amigo filósofo español, ¿verdad?, ella tenía puesto en la cabeza, entonces le dio a una hermana que vive en Madrid, le dio el encargo. Transcurrieron 2 años. Al final de 2 años, de repente, llega mi amigo y me dice, mi hermana, en una venta de libros viejos, encontró el libro de las cartas de Francisco Marroquín. Entonces dije, bueno, aquí está. Son más de medio centenar de cartas. Dije yo, esto es lo que tengo que trabajar, porque este es Marroquín. Marroquín era consejero real cuando estaba en Los Abrojos, que es donde lo conoció Pedro Alvarado. Ahí estaba Zumárraga, ahí fue nombrado Zumárraga obispo de Nueva España, ahí fue nombrado García de Loaiza, el primer presidente del Consejo de Indias. Entonces inmediatamente dice, no, pero ¿cómo es posible? Si estaba ahí con el emperador Carlos V, quiere decir que Francisco Marroquín no era un cualquiera. Y era sacerdote secular. Porque entonces en ese momento los religiosos son los que están en primera línea, ¿no? En primer plano. Los sacerdotes seculares, pues estábamos, ¿verdad?, un poco, porque bueno, sí, porque motivos. No había una estructura bien armada. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, empecé, digamos, a estudiar las cartas. Sí le puedo decir, me ha llevado casi 3 años completo, ¿verdad? Momentos en los cuales ya que decía, ya no, lo dejo, ya me doy por vencido, pero no podía. Sí, porque hay que leer también. Yo he leído el libro y le hago estas preguntas un poco para que explique por qué la utopía. ¿Por qué le puso la utopía de Francisco Porque Marroquín? en este momento, siglo XXI, seguimos en lo mismo, no lo hemos conseguido. Es decir, a mí me llegó a ayudar a descubrir que el punto, lo que él en una carta le dice al emperador Carlos V, mire, en un momento determinado, o termina la conquista, ¿verdad?, y le aclara, dice, tome en cuenta que los españoles, si no nativos, no valen nada, ¿no? Eso de la conquista, si la abonamos, la teníamos que abonar a los mexicas, a los aztecas, a los toltecas, porque eran mayoría absoluta en el ejército. Los españoles eran un grupito. Claro, eran una Entonces, pero en un momento determinado le dice, mira, la conquista termina o se rebelarán todos y nos echarán. Y tarde o temprano nos tendremos que ir de aquí o morimos. Lo que nosotros tenemos que hacer, a lo que hemos venido, es a implantar lo que supone efectivamente la buena nueva. Pero la buena nueva, ¿cuál es? El cristianismo. Entonces, digamos yo, pero
¿Cómo será la cerrazón de cabeza? Dijo, porque en definitiva el hecho fundamental a que me ha llevado a mí a descubrir el obispo Marroquín es lo siguiente. Todo donde está es el problema del encuentro del monoteísmo cristiano con el politeísmo. Dijo, pero ¿y no es lo que pasó en la cultura griega? ¿Y no es lo que pasó en la Roma? Claro, eso ya ha pasado en los primeros tiempos del cristianismo. Entonces me acordé de, por ejemplo, Boecio, ¿no? Porque es en el inicio, Boecio, hijo de un senador romano, que se va a Atenas, ¿verdad? Para poder efectivamente tomar toda la cultura griega, pero que luego se va efectivamente a la corte de Teodorico y que se encuentra efectivamente con que tiene que enfrentar el que es cristiano, el que es católico, con aquel mundo que no tiene nada del catolicismo. Pero eso lleva consigo, ¿qué cosa? Una antropología distinta, una escatología distinta, otra cultura. Entonces, indudablemente que eso me fue viendo, pero eso fue estudiando las cartas. Las cartas. Eso lo dice. Y aquí hay cartas, entonces. Entonces, por eso es que en momentos determinados pido disculpas al lector por citas largas, porque mi intención era que hable el obispo. No soy yo el que quiero hablar. Yo quiero que se sepa qué es lo que él dice, qué es lo que él piensa, no lo que yo pienso. Bueno, que es una historia muy importante y muchas veces se viola ese precepto, ¿verdad? Hay que respetar a la figura histórica. Claro, uno debe interpretar, organizar los datos, pero Marroquín tenía voz propia, ¿no? Exacto, exacto. Tiene derecho a que se lo escuche. Exacto. Para mí es un gran humanista. Es decir, en un momento determinado del libro, ¿verdad? Estudiando, yo me planteé, humanista, no me cabe la menor duda. Es un hombre que está ante la realidad y no altera la realidad por un prejuicio ideológico. Porque ideología, en mi opinión, la ideología lo que tiene es que no acepta la realidad, sino que quiere modificarla y por lo tanto parte de lo que no es para llevarla a que sea lo que quiere la ideología. El humanista parte de la realidad, de lo que es, y aquello que es dice, bueno, muy bien, ¿cómo hago yo para subirlo? Eso es lo que hace Marroquín aquí. Es la gran diferencia que hay, ahí especialmente porque no somos colonia. Las colonizaciones anglosajonas, las naciones francesas, no partieron de lo que encontraron, sino que eso lo anularon. Claro, ponen un molde sobre una materia prima, por decir así, se informe. Contrapone, dice, pero ¿por qué en las áreas de los que fueron los anglosajones, todo progreso, economía y todo lo así? Pero ¿quién de ellos se tomó la preocupación de este Pierre Roja, darle la mano y subirlo, lo mantienen en las reservas? No, ahí no se tomaron esa y hubo realmente... Es la diferencia entre lo que supone efectivamente una cultura cristiana, que dice, no, estos son, jamás va a dudar Marroquín de que son humanos, pero que dice él, está abstraído el hombre interior, está animalizado. Uno, en ese sentido, el Popol Vuh, si hablamos un poquito de antropología del hombre, ¿no? Concepto del hombre, pues el que había aquí, digamos, que está recogido en el Popol Vuh. Ahora, el Popol Vuh, ¿qué ocurre? Hay 3 intentos, no de creación, sino de formación, porque es ya materia de creación, supone que es el no. Ellos hablan de formadores, los grandes formadores. Primero, maíz tierno, lodo, se les deshace el hombre. Segundo, maíz tierno. ¿Qué ocurre? Les sale un hombre, efectivamente, pero los dioses se dan cuenta de que no los reconocen como dioses, no les reconocen que ellos los han formado, no se lo agradecen, los alaban, y ¿qué usen? Los castigan. ¿Cómo los castigan? Convirtiéndolos en micos. Al contrario de Darwin. Darwin dice el hombre viene del mono. El Popol Vuh dice, el Popol Vuh ya dijo en su tiempo, el mono desciende del hombre degradado. El hombre degradado es el mono, el simio, para el Popol Vuh. A mí me llama mucho la atención cuando leí el libro realmente el sentido de realismo que tenía Francisco Marroquín, eso que usted mismo dice de las ideologías. Él aceptaba el mundo con lo malo y lo bueno que tenía y trataba de cambiar. Quizá de ahí la utopía, ¿verdad? Es. Pero como le digo, porque eso que usted ha tratado tan bien y que ya lo he felicitado, pero lo vuelvo a felicitar del siglo pasado lo que hemos vivido. Esa tragedia tan triste y lamentable. Entonces, ¿por qué es? Porque, en mi opinión, Francisco Marroquín tenía un proyecto de nación. Él encuentra una república, los nativos, y otro que la República Española. Dice, ¿y qué plantea? Él dice, esto hay que hacer una nación. Pero en el sentido estricto de nación que es el natus, el nacido aquí. Entonces, pero eso no se puede fundamentar ni en la raza, porque la raza, ni en la lengua,
sino que hay que unir. Entonces, él, ¿dónde busca el apoyo? ¿Cuál es el punto de apoyo para poder convertir esa nación? La conciencia cristiana. Claro, porque realmente este es un país complicado, ¿no? Para formar una nación. Exactamente. Por las muchas variedades que tiene. Pero él respeta esa variedad, no la suprime. Sí, lo que dirían hoy multiculturalismo. Exacto. Pero para él la variedad es riqueza. Pero pues resulta que muchas veces desde el punto de vista político-económico o socioeconómico, eso se pone como bien con un peso negativo. De hecho, en el siglo XIX, cuando definitivamente se rechace el proyecto iniciado por Marroquín, nos vamos a encontrar con que el indígena ya no pasa a ser de la tierra, sino que pasa a ser otra vez a una sumisión semejante a la que tenía en el siglo XVI. Cuando uno ve el sometimiento. Estaba estudiando yo hace poco, realmente estoy en ese, al principio del siglo XX todavía el indígena está en condiciones claro, de servidumbre realmente, claro, las mismas que las leyes nuevas habían tratado de evitar, claro, o sea, claro. hay 300, Los tlanemes, pues todavía hemos visto, pues actualmente quizá no, pero yo me acuerdo, pues en los 40, 50, pues por la carretera con su cacaste al hombre y todo, ¿no? Y sobre todo el maltrato indígena despectivo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? En mi opinión, un proyecto de nación, por eso Remesal, a mí me parece que Remesal lo expresa muy bien. Remesal dice él, nunca se debería pronunciar sin especial reverencia el nombre de Francisco Marroquín. Entonces, cuando yo leí eso, dije, bueno, vamos a ver, pero ¿por qué? Porque probablemente eso no se dice de cualquiera, ¿no? Y leyéndolo, y después dice él, Francisco Marroquín es padre y madre de Guatemala. Bueno, yo por eso me congratulo de que nuestra universidad lleve su nombre. Creo que es una elección que no es casual, por supuesto, que fue una elección bien meditada, ¿no? Bueno, padre, yo creo que nos ha dado realmente informaciones e ideas muy interesantes. Yo espero que lo aprecien. Le agradezco mucho su tiempo y lo felicito y le agradezco por esta obra que nos brinda, que realmente va a hacer mucho bien a Guatemala. Pues ojalá, pues yo le agradezco también pues esta oportunidad que me ha dado y en efecto, ¿verdad? Pues es como una muestra, digamos, pues de lo que supone, ¿verdad? Que usted decía antes, si usted no conoce sus orígenes, pues si no sé de dónde vengo, pues tampoco sé a dónde voy. Bueno, hemos tenido el placer de compartir con un intelectual de talla, con un académico que realmente sabe presentar los hechos. Gracias por su atención y disfruten del libro.